Hola, pues bueno, bienvenidos a esta segunda parte del análisis del Mundial de Sudáfrica 2010, donde pues bueno, vamos a repasar un poco todo este proceso de las elecciones. Ya hablamos un poco de México, de cuál fue su trayectoria en este Mundial, y ahorita pues bueno, vamos a hablar de todas estas demás elecciones, cuál fue el camino. Cerraremos con España, que al final fue el campeón y creo que da bastante tema. Pero para esto, pues bueno, queremos retomarlo desde una selección como Uruguay, que ya hablamos un poquito de ella en la primera parte, de cuál fue su proceso histórico, pero ellos tomaron ese camino que México pudo haber tenido, primero contra Corea y después viene un partido bastante polémico en cuartos de final, que es donde les decía que se va a generar quizá un tema de debate ético, futbolístico y demás, ¿no? Hay bastantes momentos de qué hablar. Vamos a empezar con este partido de Ghana contra Uruguay, donde tenemos una selección que ya era la última africana que quedaba en el Mundial. Eh, como bien mencionamos, fue el primer mundial que se realizaba en este país, pero toda la gente estaba con ellos, era la selección que quizá estaba mejor preparada, tenía muy buenos jugadores y les toca enfrentarse contra un Uruguay que estaba sorprendiendo en esos momentos, que traía una excelente base y surge un partido en el cual, pues bueno, ellos se van a tiempos extras y llegado cierto momento, ya casi al final de los tiempos extras, o no fue, no creo que fue al final de los tiempos extras o todavía fue en el partido, pero ya en los últimos instantes surge un tiro de esquina en el cual se hace una jugada en la cual el portero sale, remata el jugador de Ghana y Luis Suárez mete la mano como portero para evitar el gol y darle una nueva oportunidad a Uruguay desde el punto penal para que pasen. Aquí, pues bueno, le voy a hacer la pregunta al buen José Garay, Toñito Garay. ¿Qué opina usted de que haya metido la mano Luis Suárez? Cuéntenos. Dame un segundo, antes de meternos en este tema que es bastante interesante. En la parte pasada del programa, dije por ahí que Uruguay había jugado por el tercer lugar con Holanda. No, ese gol de Van Bronckhorst que va directo al ángulo fue en semifinales y por ahí se queda fuera Uruguay. Y también dije que había quedado en tercer lugar y tampoco. El tercer lugar se lo queda Alemania. Ahí se me chispó un poco se me cruzaron los cables. Y ya entrando en materia no sé si infame o famoso acto cometido por Luis Ares, vamos a empezar considerando que era el minuto 120. O sea, al minuto 120 expulsaron a Luis Suárez. Le sacaron esa tarjeta roja por meter la mano a un balón que iba ya a hacer gol. Como bien dices, Ghana era la última selección que quedaba con vida por parte del continente africano, entonces obviamente tenía el apoyo de toda la gente, ¿no? Era como pues no sé si llamarle Cenicienta, porque también tenía un muy buen equipo, eran los Black Stars, tenían un equipo fuerte, podía competir con cualquiera y pues evidentemente estaban para pasar a semifinales, quién sabe qué hubiera pasado en una semifinal, pero llega este acto donde Luis Suárez, entre esta picardía del sudamericano y el pues hacer todo lo posible por ganar, que uno ya no sabe, yo me pregunto, a ver, ¿un inglés habría hecho eso? ¿Un alemán habría hecho eso? La verdad es que, quién sabe, ¿no? O sea, es difícil decirlo. Y es también difícil decir si estuvo bien o estuvo mal, porque a final de cuentas, cuando tú cometes una acción ilegal, pues te llevas una consecuencia, ¿no? Y dependiendo de la gravedad de la acción, pues es la gravedad de la consecuencia. Aquí evidentemente era roja directa, o sea, te vas, eh, e incluso, obviamente, no es nada más la roja directa, sino el penal en contra de tu equipo, pero ya esa mínima esperanza se la estabas dando, ¿no? Pues me la voy a jugar, meto la mano, sé que van a expulsar, asumo las consecuencias de que me expulsen, si pasamos, sé que no voy a jugar las semifinales, asumo esas consecuencias, y aparte de todo,
pues mi equipo va a recibir un penal en contra, ¿no? Pero mejor eso a que en este momento ya nos eliminen, porque no hay manera de que demos la vuelta al partido. Estamos en el minuto 119, ya valió esto si no meto la mano. Entonces es bien interesante y es como jugar con las reglas, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí, hizo una trampa, fue sancionada, pero pues habría sido también una trampa. Hacer una falta, barrerte de mala leche a alguien en medio campo también es una trampa. Meter la mano para tratar de rematar a gol y meter como la mano de Dios en Maradona también es una trampa. Y se le castigó, se le juzgó, se le criticó. eh, y no es como que el equipo de Ghana haya tenido esa oportunidad también franca de liquidar el partido con un penal, ¿no? Incluso el que lo cobra lo vuela o lo pega En el poste. en el travesaño, ajá, es como, híjole, qué situación tan más difícil. Es como, pues, ni siquiera se puede decir que lo que no está prohibido está permitido, porque sabíamos que está prohibido meter la mano, lo expulsaron. Incluso es también icónica esa imagen donde está saliendo, o sea, está viendo a Luis Suárez desde lejos así, lo falla y se lleva las manos así, lleno de felicidad. Y aparte de todo, todavía tenían que jugar los penales, pues ya definitivo, ¿no? La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo decir si está bien o mal, es parte del fútbol y pues parte de la historia del fútbol, ¿no? Inglaterra ganó un mundial con un gol que no existió y a lo mejor si en esa época hubiéramos tenido VAR, pues Inglaterra no sería campeón del mundo, campeona del mundo. Y no sé si esto pudiera llevar, no sé si se ha considerado, pero este acto como el de Luis Suárez, donde era evidente que el balón iba a entrar, se cambiara la regla y se impusiera algo que digas, a ver, aunque haya metido la mano ahí, iba a ser gol, se cuenta como gol. No sé si esa podría ser una sanción, ¿no? Pero a lo mejor sería un buen modo para evitar este tipo de trampas de pues sí o sí va a ser gol, aunque metes la mano y si metes la mano peor porque va a ser gol y aparte te van a expulsar. No sé, creo que sí se podría analizar, regular ese tipo de acciones, porque aunque digas es picardía, es como la sangre sudamericana y como, pues sí, es este espíritu que tienen en Sudamérica y es el estilo de fútbol que se practica acá, que es muy diferente al europeo, no deja de ser una trampa, ¿no? ¿Cómo ves tú? Pues mira, yo siempre he defendido esta jugada ante todos los que la critican, porque al final no era algo, o sea, es algo que no estaba permitido, quizá en las reglas está estipulado, y al final se juzgó como se hizo, y creo yo que si yo estuviera en esa situación, de que México estuviera jugándose el pase en el minuto 120 y le puedo dar una chance más a mi país, lo haría. O sea, justamente asumiendo todas las consecuencias, porque al final todo en esa jugada se hizo bien, se juzgó bien. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Pues no, o sea, me voy a rifar, voy a ser el héroe de mi país, que al final lo acabó siendo, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo hubiera hecho. Y ahí ya necesito que te me comprometas con este podcast y me digas, ¿tú lo hubieras hecho? ¿Sí o no? Híjole, en esa situación, considerando que me estoy jugando en los cuartos de final, no, pues es que sí, o sea, y como conocedor de fútbol, ¿no? Porque muchas veces es más fácil hablar cuando ni siquiera practicas el deporte, pero pues sí, creo que también habría metido esa mano sabiendo que iba a haber una consecuencia, que me iban a expulsar, que me iba a perder las semifinales, porque no es como que pasó desapercibido como el gol de Maradona, por ejemplo, ¿no? Que se dio el gol, que ayudó a que Argentina pasara de ronda y que no hubo ningún tipo de consecuencia para el Diego, sino que aquí sí, pues sabedor de las consecuencias, roja, te pierdes las semifinales de un mundial también, siendo la estrella de tu equipo, porque esa es otra, este, entonces pues ni modo, que pase lo que tenga que pasar, cierran los ojos y ay, chin, metí la mano, entonces creo que sí, también habría metido la mano porque, pues, asumiendo todas las consecuencias, ¿no? Estás consciente de ello. Y Entonces, sí, nada más respondiendo un poco a tu pregunta de si lo hubiera hecho alguien de otro país, quizá sería, digo, es un caso hipotético y al final es imposible responderlo de la manera correcta, pero justo, o sea, quizás esa picardía, pero también es estar en el partido, ¿no?
O sea, porque si algo no se le puede criticar a Luis Suárez es que no estaba en el partido. O sea, él sabía lo que se estaba jugando, qué momento se estaba jugando, y esas son las que pues, te tienes que rifar. O sea, quizá hay jugadas en las cuales es menos dramático porque todavía no tira, pero es como cuando haces una falta siendo el último hombre y sabes que te van a expulsar, haces el jalón, tiras al otro, pues sí, o sea, me la estoy jugando y me estoy Wow. sacrificando por mi equipo. Quizá en esas es un poco menos dramático porque todavía no tiran, ¿no? Quizá. Y aquí sí ya estaba Franco contra la portería, el jugador de Ghana, pero pues justo, o sea, al final está permitido, quizá no en las reglas, porque al final se le expulsa y demás, pero está estipulado que una vez que pase algo que es físicamente posible, pues se va a castigar. Y eso fue pues todo lo que pasó. Pero pues bueno, Sí, agradezco tu compromiso con este podcast en el cual contestaste como creí que ibas a contestar como buen futbolero. ajá, sacó el balón de la línea, o sea, era gol eso, y era la eliminación de Uruguay, y parte de esta guerra charrúa también, donde te ahogan y están dándolo todo hasta el último minuto. Sí, creo que es una situación bastante interesante. Da mucho para hablar. Justo. Pero bueno, después de este gran inicio de este podcast, vamos a continuar con ese partido porque tiene una anécdota ahí bastante chusca. Sobre todo quizá para los que conocíamos a este jugador, que bueno, fue un trotamundos que creo que hasta el récord de Guinness tiene de más equipos en su historia, pero es un jugador que pues, creo que su apodo lo define bastante bien, que es Washington Sebastián Abreu, mejor conocido como el Loco Abreu, quien, pues bueno, hace una de esas locuras que creo que quedaron enmarcadas y hay bastantes videos donde él mismo cuenta la anécdota o algunos terceros cuentan esta anécdota en la cual, pues bueno, él era un jugador bastante loco, conocido a nivel mundial por picar a Lopanenka sus penales, pero pues bueno, se estaba enfrentando a un portero que era de Ghana, que quizá no conocía esta locura que él tenía, y surge aquí esa famosa anécdota con el buen Fushile, en el cual le empieza a describir, ¿no? Cada uno de los cobros diciéndole, se está tirando al lado, ¿no? Se está tirando al lado, se está tirando al lado. Hasta que, bueno, acaba desesperando al buen Fushi y le dice, ¿sabes qué? Loco, pícala. Y ya deja de estarme tocando las pelotas, ¿no? O sea, pica la pelota y en eso viene una locura que justamente todos los que lo conocían lo narran y dicen, viene el loco Abreu, loco, por favor, ten respeto a lo que te estás jugando, el pase a las semifinales. O sea, uno escucha el sufrimiento en estas narraciones diciendo, no lo hagas loco porque todos en la televisión sabíamos qué iba a pasar. Dijimos, no, no se va a atrever. Quizá algunos, otros que decían, no, este está loco, lo va a hacer. Y acaba picando el penal definitivo para que Uruguay pase a las semifinales de un mundial, el buen loco Abreu. Y oye, ¿sabes qué se nos olvidó mencionar ahorita sobre Uruguay? Que surge esta figura también bastante importante del profe Tavares, hablando de espíritu de equipo, de unidad, de formación de gente íntegra. Es un caso también bastante interesante el de Tavares, que si no me equivoco sigue siendo técnico, ¿no? Esto ya fue Creo hace que ya dos. lo corrieron Ah, ok, por tema de ok. COVID, pero sí. Ok. Bueno. Bueno, pero el punto es que es un técnico también de estos sabios del fútbol, ¿no? Que no nada más es fútbol y ganar, sino también esta formación, la parte humana del jugador, el espíritu de equipo, la humildad, entre muchas otras cosas, que creo que influye bastante en una selección como Uruguay. Y sí, ya entrando en materia de esta anécdota, es genial cómo la narra, ¿no? De, Puchi, se tiró el portero, que no sé qué, que sí, loco, déjame de tocar las pelotas y picarla. O sea, es genial. Y, y sí, yo creo que la única persona en todo el mundo que estaba viendo el partido que no pensó que la fuera a picar es el portero. Y aquí creo que también entra un poco esta inexperiencia o pues el ser un equipo novato en instancias avanzadas de un torneo como este y el peso de la camiseta también, porque quieras o no, Uruguay no deja de ser un equipo histórico, un equipo con mucha historia futbolera, un equipo sudamericano,
en Sudamérica, o sea, yo creo que Sudamérica es como la guerrilla del fútbol, o sea, son las eliminatorias más difíciles de todo el mundo. Eh, Aparte, con tomando en cuenta que prácticamente tienes dos puestos perdidos para los, si no eres argentino o brasileño, ¿no? Pero bueno, esta locura de Washington, Sebastián Abreu, que aparte conocemos bien, tú más porque estuvo en el equipo de tus amores, incluso el Bofo Bautista lo emulaba, porque coincidieron en Tecos y esta forma de ponerse las calcetas, el loco, el Bofo se la copiaba loco. Pero bueno, sí, a mí es un crack el loco Abreu, ¿no? Porque aparte estás hablando de un jugador, pues un centro delantero hecho y derecho, ¿no? Pero no era un centro delantero así habilidoso o que tú dijeras desequilibrante, que pueda agarrar el balón afuera del área, driblar a dos o tres, o generarte una jugada donde deja en clara posición de gol a un compañero, pues no. Era un jugador limitado, pero con ideas diferentes, con una locura especial. ¿Y quién se atreve a hacer eso en un mundial? Pues muy pocos. Y aparte, pues siendo loco, o sea, sabes que eres famoso porque haces ese tipo de cosas, ¿no? Y aún así te vas a atrever a hacerlo. O sea, las probabilidades de que el portero de Ghana supiera que el loco podía tener un penal así eran altas también. O sea, yo como portero de una selección, como el entrenador de porteros, el director técnico, ves cómo tiran los penales todos los jugadores del equipo al que vas a enfrentar. En sus clubes, en selección, en torneos en los que han estado, te echas todo un análisis, toda una investigación, y ahí es donde creo que pecaron de ingenuos los ganeses y no investigaron a loco, lo cual es una cosa inverosímil, pero con todo y eso, sabiendo que era probable que te hayan investigado, vas y haces eso, o sea, loco, apaga la luz y vámonos, o sea, ya ganaste el mundial. Y ahorita está viendo, sigue jugando, o sea, es una locura, este es amor al fútbol, amor a estar viajando y conocer diferentes lugares del mundo y tener compañeros y pues creo que es una historia bastante interesante y hasta bonita, ¿no? La de Loco Abreu. Que aparte creo que ya es algo que critican mucho de Chicharito, cada que lo comparan y aquí lo quiero rescatar. O sea, tanto el Loco Abreu como el Chicharito tienen algo que no se compara, que no se entrena, que no nada, es gol. O sea, Ajá. simplemente el Loco Abreu tenía gol. O sea, fue campeón de goleo aquí en México y en bastantes países. Él quizás no echaba raíces en ningún equipo, pero pues él tenía gol, o sea, y es algo que también en su momento tenía Chicharito Hernández, que pues, tienen gol, o sea, tienen ese romance, tienen esa facilidad de encontrarse la pelota y meterla, ¿no? Y es algo que puedes entrenar muchísimo, pero quizá a la hora del partido te falla y a ellos no, o sea, ellos pueden fallarte 2000 en los entrenamientos, para el momento del partido se la van a encontrar y la van a meter, ¿no? Y creo que es eso, y contando anécdotas ahí chistosas de esos famosos penales a lo Panenka de Loco Abreu, hay alguna anécdota en la cual en un mismo partido le detuvieron dos veces los penales porque las dos veces los tiró a Lopanenka, o sea, era un necio y me atrevo ahí a decir que quizá hasta si no los tiraba Lopanenka no los sabía tirar, ¿no? O sea, así de sencillo porque pues, era lo que más practicaba durante toda su carrera, fue eso, ¿no? El famoso penal a Lopanenka. Nada más para cerrar ahí un poquito quizá la historia de Uruguay, pues bueno, no logran, ¿no? La proeza de pasar a la final de la Copa del Mundo, los elimina Holanda en su momento, y pues bueno, viene quizá ahí a tocar alguna de las otras selecciones, quizá creo que es bastante positivo tocar esa Holanda, no sé qué nos cuentes de ella. Holanda, pues también una selección que siempre compite, ¿no? Sabes que los holandeses siempre están ahí. Yo creo que son como el Cruz Azul de los mundiales, ¿no? O no sé tú cómo veas, pero siempre están como candidatos a ganar en cualquier torneo que jueguen. Lamentablemente no han podido coronar y aquí es donde empieza también esa mala suerte que iban a tener en el 2010 y en el 2014, que también llegan a la final. Bueno, no, en el 2014 no llegan a la final, pierden con Argentina en semifinales, pero igual están ahí. La verdad es que pasan su grupo sin problemas, ganan a Dinamarca 2-0, a Japón 1-0, a Camerún 2-1,
a Eslovaquia 2-1 en octavos. Ellos eliminan a Brasil, a una Brasil que pues sabemos ya venía a la baja y creo que a la fecha no ha logrado eh, remontar o por lo menos volver a ser esa Brasil del juego espectacular, alegre, desequilibrante, de drible, como que se convirtió en otra Brasil, ¿no? Es una época donde a lo mejor no ha habido jugadores de tanto peso como los que estuvieron teniendo, pero bueno, Holanda llega con una selección bastante buena, con jugadores como este Schneider, Robben, Dirk Kuyt, el mismo Van Persie, que 4 años después también le va a hacer uno de los goles más espectaculares a España con ese cabezazo que te echa Iker. Una selección también bastante fuerte y que pues tan así que se metió hasta la final, ¿no? Eliminando a potencias como Brasil, en semifinales Uruguay y ya en la final se topó con España. Justo, es una selección creo que muy fuerte que presentó pues bastante calidad. Venía en ese momento yo creo que un Wayne Snyder que traía uno de los mejores niveles que presentó, venía de ganar este triplete con el Inter. Eran jugadores que bueno, al final estuvieron en la elite y eran titulares en equipos elite. Varios de ellos pasaron por Real Madrid, Manchester United, y pues bueno, las grandes ligas y se mantuvieron durante un buen rato, pero fue una selección muy completa, con un nivel bastante elevado y sí, o sea, tocando ahí quizá un poquito el tema de ese Brasil, ya es la generación post-Ronaldinho, post-Ronaldo, en donde pues bueno, ya quizá el número 10 que ese, tantas veces se pelearon, ya le tocaba un Kaká en horas mucho más bajas de lo que fue su máximo nivel. Robinho pues bueno, no alcanzó a despuntar, ya había perdido mucho protagonismo y varios de estos jugadores en su momento acabaron en ese cementerio que se volvió el Milán. Lo tenía que tirar. No debes dejar pasar. Exactamente. Sí, o sea, creo que ya sus jugadores pues no eran top, ¿no? O sea, y creo que les ha costado bastante. Han tenido, bueno, quizá ahorita tienen a este Neymar o tienen a este, el delantero Coutinho, del Liverpool, se me acaba de olvidar, pero bueno, Coutinho, ajá, Firmino, Firmino. o Coutinho, o sea, son jugadores que quizás sí han llegado a estar en la elite, pero ya no de la misma manera o del el mismo impacto que tuvo en su momento el buen Ronaldinho, ¿no? Que aquí sí se empieza a generar esta como brecha generacional. En este mundial, pues bueno, no alcanza a ir todavía Neymar, que después se volvió la solución, ¿no? Y se le empezó a cargar desde que tenía como 18 19 años todo el peso de este país. También quizá tocar aquí el punto de Italia, no sé qué nos cuentes de este equipo que venía como el campeón del mundo y qué le sucedió, qué le sucedió. Dame un segundo, antes de pasar con Italia, también déjame hablar un poquito de Brasil, que como bien mencionas, como que ya es un cambio de guardia, ¿no? En el equipo brasileño. Ya desde 2006 pues varios de sus jugadores históricos ya habían llegado un poquito más grandes, ya no en su mejor momento, pero todavía creo eran más que cualquier otra de las selecciones que ha presentado Brasil en los últimos, que son 3 mundiales, ¿no? Sudáfrica, bueno, sí, tres, Sudáfrica, Sudáfrica 2014 en Brasil precisamente y 2018 en Rusia, ¿no? Eh, este es un tema también pues bien complejo, creo que es un ciclo normal en el que pues, tarde o temprano de estar en lo más alto pues tienes que caer, ¿no? Y no puedes estar produciendo camadas como la de Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafú, Ronaldo, todos los años. En parte es normal, ¿no? Pero pues sí, ya está pasando bastante tiempo y como que a Brasil sí es de, pues ya, ¿no? O sea, ¿qué onda? En qué momento van a volver a sacar estas camadas o estas generaciones? Y creo que el fútbol, bueno, no creo, sino el fútbol en Brasil es parte de la cultura, parte muy fuerte de la cultura, y es llamativo que ya haya pasado tanto tiempo y que sigan sin sacar a un jugador más allá de Neymar,
que pueda complementarlo, ¿no? O que tenga el calibre de lo que tiene Neymar. A lo mejor Neymar es el único que puede más o menos competir con la calidad de lo que representaban los jugadores anteriores. Pero fuera de ahí, pues no hay mucho. Y pues sí, ya es como un Brasil el que ves tú la lista de delanteros y dices, o sea, ¿en qué momento pasamos de Ronaldo, de Ronaldinho, a Nilmar, Grafite, Luis Fabiano? O sea, hay grandes diferencias, ¿no? O sea, pero bueno, ya es un tema de Brasil, esperemos que en algún momento nos puedan volver a deleitar. Incluso ya ves que por ahí pasamos videos de cómo juegan niños en Brasil, descalzos, ahí casi casi con coladeras en medio y con un balón hecho gajos en medio de la calle o de la tierra y dices, ¿cómo es posible? O sea, ya se tardaron, debe de haber alguien que pueda rescatar este equipo y a ver si en el Mundial de Qatar nos sorprende, ¿no? Hasta el momento no se vislumbra a alguien que pudiera tener el calibre o el peso grande de jugadores históricos, pero bueno, ya veremos con los brasileños, ¿no? Y hablando de Italia, pues también pasa algo similar con Brasil, no puedes estar produciendo grandes camadas históricas de jugadores leyenda todo el tiempo, ¿no? Ya venían de ser campeones del mundo, pero también con jugadores que ya estaban en una etapa avanzada de su carrera como Del Piero, el mismo Totti que pues aunque se haya retirado hace que 3 años o 2 años, ya para el 2010 y en ese entonces las carreras todavía no se extendían tanto, ¿no? O sea, ya cuando tenías 31, 32 ya eras un veterano, no como ahorita que a los 31, 32 a lo mejor todavía sigue siendo un jugador que le quedan buenos años en el máximo nivel. Entonces, pues ahí quedan algunos jugadores todavía sobrevivientes, como el mismo Buffon, Gattuso, Chiellini no estaba en el 2006, me parece, Creo que a pero su puente. Zambrotta, ándale, su fuente. Cannavaro todavía llega, pero pues ya lejos del nivel que tuvieron en el 2010, con una Italia completamente renovada y que no le alcanzó ni para pasar la fase de grupos, ¿no? Fue como el primer gran declive. No ganó ni un punto, o sea, bueno, más bien no ganó ni un partido. Empató con Paraguay, empató con Nueva Zelanda, o sea, Nueva Zelanda no es un país que tenga tradición futbolera, ¿no? No es como que digas, o sea, es un país al que en teoría Italia le tenía que ganar sin problemas y pierde con Eslovaquia, que un caso similar. Entonces, pues sí, lamentablemente ahí también termina una era dorada para el fútbol italiano, que también, como decíamos la vez pasada, coincide con que empezó a caer mucho el calcio, con los escándalos de corrupción, con que también lo de este Berlusconi con el Milán, diferentes temas, como que las grandes estrellas del fútbol mundial ya no ven a Italia como un referente, sino que ya se empiezan prácticamente a concentrar entre Inglaterra y España, ¿no? Uno que otro por ahí en Francia con el París, pero mayoritariamente en Inglaterra y en España. Y pues de ese entonces hasta el día de hoy, pues Italia no ha podido volver a pintar de una manera fuerte en torneos internacionales, incluso se quedó fuera de una Eurocopa por ahí, ¿no? No se fue Inglaterra, o también Italia, ya no me acuerdo bien. Este, entonces, bueno, con bastantes problemas en todas las líneas. El único lugar en donde no han batallado para nada es en la portería. Y ahí porque tienen al gran Gigi, que ya en el último mundial en Rusia cumplió su quinto mundial y que No, pues no uno fue. estaría. ¿Vale? Ah, sí, es cierto, claro, se quedaron. Fue precisamente, se quedan fuera del mundial, ¿no? Se quedan fuera de un mundial, o sea, que una selección como Italia, y ahora sí como los italianos, se quede fuera de un mundial es inconcebible. Dices, no hay manera, o sea, una selección 4 veces campeona del mundo, con los jugadores que tienen, con la liga competitiva, se queda fuera de la Copa, pues es lamentable, pero a ese grado ha caído el fútbol italiano. Sí, creo que han dejado de producir jugadores top y adicional a eso, pues bueno, las grandes estrellas de su liga son jugadores extranjeros, ¿no? Quizá en su momento, no sé, un Juventus, pues ya las grandes estrellas son Cristiano, Dybala, y han tenido jugadores, no sé, como Salah, que también fue estrella. O sea, ya han perdido mucho
este protagonismo. Y antes de pasar con España, quizá nada más hacer ahí una pequeña mención de lo que fue Alemania, que creo que fue una generación que ellos hicieron un proceso de transición, logran un tercer lugar que creo que después les va a rendir bastantes frutos, pero ya era una generación que asomaba grandes cosas. Empieza ya un portero como Neuer, está Özil, está Müller, están diferentes jugadores que posteriormente van a ganar la Copa del Mundo, pero aquí es donde, bueno, creo que es de admirarse este proceso que genera Alemania, donde ellos estaban quizá, bueno, esperaban ganar este mundial, creo que tenían calidad para hacerlo, pero pues no renuncian y al contrario hasta se preparan de mejor manera tácticamente para poder ganar el siguiente mundial, ¿no? Fue una generación de transición, pero pues bueno, hicieron transición quedando tercer lugar en el mundial, ¿no? Tan sencillo y fácil. Sí, exacto, o sea, todavía el Mundial en su país los había agarrado muy jóvenes a la mayoría de ellos, ¿no? Para el 2010 ya estaban mucho más maduros, ya cuentan con jugadores que se han unido a esa camada del 2006, como son Özil y Müller, que a mí se me hacen dos jugadorazos, pero se unen, Özil y Müller se unen a chavos que ya venían desde antes como Schweinsteiger, Podolski, Klose, que también pues ya en ese mundial Klose ya era un veterano, o sea, todavía Klose aguantó mucho tiempo más, pero ya era un veterano, ¿no? El mismo Mario Gómez, que a mí siempre se me ha hecho un jugador también raro, que no sé si realmente tiene la calidad para estar en una selección como la alemana, pero bueno, ahí está, y todo el Mundial de Rusia estuvo. Entonces, pues sí, es una selección que aparte de todo, deja en el banquillo al que estaba como asesor o como auxiliar técnico de Klinsmann, que era el del 2006, que es Joachim Löw. Entonces le dan continuidad a ese proceso. Creo que es todo un ejemplo de continuidad, de tener un objetivo y cada vez estamos más cerca y lo vamos a cumplir. En el 2006 estábamos muy jóvenes, pero nos quedamos en semi. En el 2010, pues nos tocó ahora sí que otra vez perder con España, que también en el 2008 los había dejado fuera, pero apuntalaban que era una selección que podía hacer grandes cosas. Y obviamente en el 2014 pues culminaron este proceso, ¿no? Interesante porque ya llegó una renovación, una nueva camada, que en el 2018 otra vez pues llegaste a lo más alto, en algún momento tenías que caer y se quedaron fuera en primera ronda, ¿no? Ahí con nuestro célebre partido contra México. Pero, pero bueno, eso es lo que pasa con Alemania, un ejemplo de proceso. O sea, yo no me imagino, o yo, no, yo quisiera ver cuándo México va a tener un proceso así, donde dejes a un técnico nacional durante 10 años o por lo menos dos mundiales, ¿no? Siempre es lo mismo, pasa el mundial y termina y ya cambio de técnico. Tiene que llegar otro, tiene que llegar otro, porque, ¿por qué? No sé, o sea, porque no se llegó al al quinto partido otra vez, pues ninguno lo ha logrado, ¿por qué no le das chance de que se quede a ver si así? O no, realmente no entiendo por qué, o si por cuestiones personales de los técnicos, o no, es extraño, ¿no? Seguramente hay muchos otros intereses que hacen que los técnicos no duren más de un ciclo mundialista. Bueno, hay quienes ni siquiera el ciclo mundialista, sino que llegan a la mitad de las eliminatorias, pasa el mundial y vamos, como Aguirre, ¿no? El mismo Piojo. El Piojo es otro tema porque, pues por idiota, ¿no? Que le pegó a un periodista y todo, su temperamento es especial, pero creo que tendríamos que hacer algo parecido a los alemanes, a ver si en algún momento se da esta situación, pero pues sí, es lo que pasó con los teutones. Y ahora sí, pasamos tararán, tarán, a la furia. ¿Cómo es? ¿Cómo vas a empezar con eso? Sí, nada más un comentario ahí para el siguiente podcast cuando analicemos el Mundial de Brasil 2014. Va a estar bastante interesante porque hay un detrás científico, tecnológico, detrás de esa Alemania campeona, pero ya lo tocaremos, tiene que ver un poquito con lo que nos decías de Mario Gómez. Pero bueno, Claro. pasemos al tema de Iker Casillas, de Puyol, de Sergio Ramos, de, de España. En pocas palabras, vamos a definir como España, ¿no? Una selección que rompió paradigmas, rompió esos demonios que muchas veces se mencionaba en la Eurocopa de 2008
y encuentra esa generación dorada que les hizo ganar los 3 títulos continentales que tuvieron desde 2008 hasta 2012, logran ese bicampeonato en la Eurocopa y adicional, pues bueno, se les cruza el Mundial y lo ganan. Con una generación, pues bueno, principalmente nutrida de esos dos grandes equipos, como fue el Real Madrid y el Barcelona. Una generación donde se complementan de muy buena manera, creo yo, con un nivel superlativo en varios de sus jugadores, que en realidad ni siquiera en el tema de clubes, o sea, son grandes jugadores y fueron grandes jugadores, pero ni siquiera a nivel de clubes hicieron grandes torneos previos a este mundial, pero con el buen Vicente del Bosque, que había tomado la selección de Luis Aragonés, logran, pues bueno, hacer un cambio radical en tema de paradigmas y logran campeonar al final, ¿no? Spoiler alert. Pero para esto, pues bueno, tuvieron un camino bastante rocoso al inicio, pero como lo hemos mencionado y creo que es hasta la costumbre de varios países, ¿no? Una Italia que empezó floja el mundial y cerró con todo. Creo que con España fue un proceso similar porque de hecho pierden 1-0 contra Suiza y de ahí en adelante empiezan a ajustar, a mejorar y logran lo impensable en tema histórico, ¿no? Que es el quedar campeones del mundo. ¿Qué nos cuentas de aquí previo? Pues el tema de España, cómo llegan al Mundial, creo que también es muy interesante y abarca otros aspectos además del deportivo, ¿no? Desde la continuidad en ciclos, porque aunque ya no fue Aragonés el que continuó para el Mundial, pues sí se le dio como, o sea, se mantuvo el trabajo que habían estado haciendo con él, como Vicente del Bosque bien menciona, con Vicente del Bosque, como bien mencionas, que también es otro, pues otro conocedor, otro sabio del fútbol, ¿no? Como que la selección pasó de estar en manos de el sabio mayor al sabio menor. Pero más allá de eso, también como dices, España ya había logrado romper esa barrera, esa barrera psicológica, mental, emocional, de siempre quedarnos en el ya merito, porque tenemos grandes potencias como vecinos que son las que siempre nos ganan y vivimos en la sombra de ellos, ¿no? A la sombra de ellos. Como Alemania, como Francia, como la misma Inglaterra. Este, entonces, lo mismo, así como nosotros, el quinto partido y el ya merito, jugamos bien, pero siempre nos quedamos fuera, pues lo mismo pasaba con ellos, ¿no? Y entra en juego pues este trabajo mental, esta dinámica de grupo, donde tenían una cohesión como equipo bastante interesante también, donde como acabas de decir, el alma o la base eran jugadores del Barcelona y del Real Madrid. Estás hablando de equipos que pues, sabemos que son rivales a morir, de que se pueden llegar hasta odiar, ¿no? Y aparte de esto, le juntas el tema de independentista de Cataluña, que unos están a favor, otros no se han pronunciado, pero más o menos sabes que jugarían por Cataluña si pudieran y no por España. Entonces hay como ahí muchos fantasmas que podrían haber desintegrado el equipo, pero que más allá de hacer eso hicieron lo contrario. Y hay elementos clave en ese equipo, y es aquí donde hablamos de temas no directamente futbolísticos, sino de psicológicos, sociales, que también es la idea de este podcast. Jugadores que a lo mejor no tuvieron un minuto de participación, pero que eran claves en esa unidad. Y aquí estoy seguro que ya se te vino un nombre, el del buen Pepe Reina, Exactamente. que pues es un porterazo y le tocó la mala suerte de tener que coincidir con Iker Casillas, ¿no? Que también es otra leyenda de la portería. Pero el buen Pepe, les recomendamos mucho que vean el documental de Informe Robinson, anuncio para Informe Robinson. Lamentablemente el señor Robinson ya falleció, pero ese documental que dura más o menos 1 hora es una joya y te sirve para darte una idea del espíritu de equipo que traían, de la camaradería que tenían entre ellos. Más allá de ser Real Madrid o del Barcelona, ellos cuentan mucho, incluso el mismo Piqué, ¿no? Cuenta mucho de que o sea, nos reuníamos a jugar cartas 15 cuates del equipo en la habitación de tal persona. Y ahí nos pasábamos todo el día o toda la noche y nos divertíamos, platicábamos, o sea, te llevabas bien con el que fuera.
Más allá de que fueras del Madrid, del Barcelona, del Villarreal, del Español, del Valencia, lo que fuera, eso estaba olvidado y estábamos trabajando por un objetivo en común. Entonces ya desde ahí es una ganancia muy grande. A lo mejor se lo deben a Aragonés esta herencia, pero bueno, también influye mucho, creo, este Barcelona de Pep Guardiola, que yo sé que odias al Barcelona, pero pues hay que reconocer, ¿no? El fútbol que lograron, el tiki-taka, que para mí es una cosa espectacular, un fastidio jugar contra un equipo que juega de esa manera, que toca y toca el balón, y que obviamente poder jugar así requiere de jugadores con una técnica y nivel altísimo, ¿no? Como son Xavi, Iniesta, el mismo Cesc, Villa. Es que España jugaba casi sin delantero, o sea, porque David Villa no es un centro delantero, es un jugador que va atrás de los centros delanteros, ¿no? El mismo Niño Torres no era el titular, por más que le había dado el gol del triunfo en la Eurocopa contra Alemania. Pero bueno, ese es el cómo van llegando a este mundial y ya empezando el camino, pues sí, pierden con Suiza. En el documental que les cuento, narra, ¿no? Que fue un inicio malo, pero que estaban confiados porque sabían de su fútbol, sabían que había sido un accidente y que al siguiente partido se recuperaban. Y eso a lo mejor les fue como un balde de agua fría, pero también un baño de realidad, ¿no? De decir, a ver, venimos de ganar la Eurocopa, pero eso aquí no sirve de nada. Y perdimos con Suiza, y si no nos aplicamos y salimos con el cuchillo entre los dientes contra Honduras y contra Chile, nos vamos a casa en la primera ronda y bien, gracias, campeón de Europa y todo, pero en el Mundial afuera, ¿no? Entonces creo que eso, más allá de perjudicarles, terminó beneficiándoles, como ves. Sí, o sea, creo que fue un equipo que te da bastante tema a debatir porque fue un equipo donde priorizó justamente jugar como una unidad, más allá de las individualidades que obviamente las tenían, ¿no? Pero aquí, pues bueno, Messi no ha logrado hacer lo que quizá los jugadores en ese momento y hasta el propio Pep Guardiola no ha podido repetir lo que en su momento logró con el Barcelona porque no tiene pues estos jugadores que se lograron juntar, ¿no? Aquí creo que las dos piezas angulares era el manejo de medio campo que tenía Xavi e Iniesta, en el cual pues bueno, ellos se conocían a ojo cerrado prácticamente y podían estarse todo el partido pasando la pelota entre ellos y no se las ibas a quitar, y esa simplicidad, ¿no? que le daban al juego creo que fue la diferencia. Al final el gol lo acaba logrando el buen Iniesta en una jugada que justamente también en este informe Robinson surge que la va narrando jugador por jugador, ¿no? De yo lo vi que estaba en el espacio y la recibí y en eso se la pasé a tal y en eso el otro lo narra desde su perspectiva, yo me moví a este espacio para poderlo recibir, o sea, creo que esa es la clave, ¿no? O sea, jugaron como una unidad con estas individualidades que obviamente eran increíbles, pero se priorizó el tema del equipo antes de cualquier otra cosa, ¿no? Y estamos hablando justo, o sea, como tú dices, que no importaba qué playera tenías, lo que ellos querían era lograr el bien común de ser campeones, y pues bueno, ¿no? Bastante lograron en su momento. Pues sí, ¿no? Eran el equipo a vencer y lo demostraron y lo cumplieron, no sin antes sufrir en este camino, ¿no? Ahí las jugadas, porque también no es que hayan dominado goleando a los equipos, porque pues también, o sea, a la hora de la hora es justo resistir, esperar el momento exacto para poder definirlo, ¿no? Recordábamos ahorita antes de comenzar el programa que está ese penal de Casillas, ¿no? Porque también en ese momento estuvieron en un riesgo tremendo de irse, un partido que iba empatado contra Paraguay ya en fase eliminatoria, y viene el buen Cardoso, no el que algunos mencionan aquí en México, y el No Saturnino, otro. exactamente, no Saturnino el otro, y falla ese penal, ¿no? Que pudo ser clave tanto para Paraguay históricamente, porque creo que esa fue la última gran generación de Paraguay, y viene Casillas, ¿no? Que se encumbró, creo que como un héroe en ese mundial,
Todavía en la final esa salvada que le hace a Robben, que le han hecho hasta pinturas, porque literalmente es arte, esa salida a chicar y detener con el pie para que la pelota salga, donde pues justo, o sea, se conjunta tanto esa mala suerte que quizá ha tenido Holanda con esa, pues ya don que traían, ¿no? Ya el destino tenía marcado que España era el que iba a ganar con esta base de grandes jugadores. Sí, lo que pasa con España, digo, yo creo que no hay ningún equipo campeón del mundo cuya base no haya sido también la camaradería, la unidad, el que haya habido buen ambiente en el equipo, ¿no? Es muy difícil que un equipo donde no hay buen ambiente, donde el vestidor está roto o donde no se llevan tan bien, logre esto. Creo que se combinaron muchos factores y por supuesto que algunos de los claves son la generación de jugadores que tuvieron, porque como bien dices, o sea, un Iker llega ya con 2 mundiales en la espalda y siendo joven todavía, o sea, y como un líder fuerte, ¿no? Tienes a Puyol también, o sea, líder del equipo, un equipo que había marcado época, el Barcelona, a Xavi y a Iniesta, al Niño Torres, a Cesc, a David Villa, o sea, a Sergio Ramos, a Piqué, o sea, tenías la materia prima, tenías a los jugadores que necesitabas para poder competir por un mundial, le sacaron provecho, encontraron la manera de llevarse bien, de generar estrategias y al final de cuentas lo lograron, ¿no? Pero sí como que esa dinámica de grupos es bastante interesante y después pasa lo que tiene que pasar con los campeones que llegan hasta el tope y bueno, todavía pudieron ganar la Euro del 2012, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Lo que bien mencionas del camino rocoso, empiezan perdiendo con Suiza, después con Honduras pues ganan bien, la verdad, también ahí es donde Villa empieza a hacer de las suyas, que te comentaba también fuera de la transmisión, que a mí se me hace un jugadorazo, que un poco infravalorado hasta eso. El partido con Chile que también te comentaba, que ya los dos se dan cuenta que están clasificados, no tienen que hacerse mucho daño y prácticamente se dedican a tocar el balón durante 15 o 20 minutos, cada quien en su lado de la cancha. Ahí es hasta un poco también cuestionable, hablamos de temas un poco éticos o el salir a la cancha y dar tu máximo, en este partido no pasó. Ya podríamos platicar también de eso, ¿no? Y el partido, pues, le ganan a Portugal en este clásico ibérico, con Paraguay también, ahí es donde Iker se empieza a convertir. Iker pasa de ser un buen jugador, un muy buen portero, al nivel leyenda, ¿no? Ahí con ese penal ya es como San Iker. Y luego lo que dices de la tajada con Robben, o sea, ¿qué más querías? Es histórica, no se va a olvidar nunca. Es como el atajadón de Gordon Banks a Pelé. Yo creo que debe ser después de esa, o junto con esa, las atajadas más famosas en la historia del fútbol, ¿no? No sé, este, creo que no estaría muy errado si digo eso. Puyol en ese gol contra Alemania, donde llega como una locomotora desde medio campo, no sé dónde. Creo que es Xavi el que hace el tiro de esquina, que también lo narra no, y yo vi a Puye que venía que nada lo paraba. Dije, si se la pongo ahí, Puye va a llegar y la va a meter. Y dicho y hecho, ¿no? Porque creo que también lo habían hecho en el Barcelona unas cuantas veces. Entonces, pues sí, una selección que a mí me gustaba mucho verla jugar, el fútbol que practicaban, toque de recibo, me acomodo y paso, recibo, me acomodo y paso, y generar las triangulaciones y las paredes. Es un nivel, un fútbol diferente. Es como, y pues tan así que se le bautizó, ¿no? Como el tiki-taka. Este, entonces marcan, creo que sí dejaron una huella bastante grande en que recordemos la España del 2010, así como recordamos la Brasil en el 2002, yo creo, recordamos en la España del 2010, y no creo que eso pase con todos los campeones del mundo, porque ahorita ganó, o sea, ganó en el 2006 Italia, ¿no? Pero ahí dices, pues sí, fue un muy buen equipo, llegaron en un muy buen momento, hicieron un muy buen torneo, se lo merecieron totalmente, ¿no? Una buena generación, está bien. Ahorita que ganó Francia, también un muy buen equipo, un equipo rápido, joven, con un fútbol vertical muy bonito. En el 2014 con Alemania también, un equipo sumamente poderoso, ofensivo, que va y a lo que tiene que ganar. Pero no es como que hayan dejado una huella en el fútbol tan marcada como esto. No sé tú qué opinas ahí, pero yo lo veo un poco así. Y creo que hacer eso no es nada fácil.
O sea, creo que está medio complejo hablarlo, o entiendo tu punto, o sea, porque estás diciendo justo, o sea, el yoga bonito del 2002 y el tiki-taka del 2010 quizá no llegan al nivel de los otros, pero sí, o sea, la verdad es que para mí lo que hizo Italia en ese 2006 sí me dejó muy marcado, o sí es algo que todo aquel que conoce fútbol, o sea, ese estilo de derrotarlos y lo que habíamos mencionado en el capítulo anterior se me hace muy bueno. Lo que logra Alemania se me hace un poquito ya más tecnológico, pero al final también es una gran generación y es un triunfo quizá muy frío, pero pues no deja de ser espectacular. Y sí, quizás sí el de Francia, pero también creo que va muy acorde a lo que es el fútbol moderno, o sea, no es un estilo quizá replicable, pero pues estuvieron en el momento justo con los jugadores justos y al final lo logran, ¿no? O sea, tampoco es algo menor, pero sí, o sea, entiendo tu punto de que sí, son dos estilos quizá de juego muy marcados que logran su coronación con estos títulos mundiales, pero pues bueno, sí, sí, me deja muchas cosas las otras selecciones campeonas. Y aquí Oye, dale. solo rescatar el tema justo de Puyol, que también era como muy aguerrido y parecía como muy maleducado, pero era siempre un caballero, ¿no? O sea, siempre fue un caballero de las canchas y hasta todavía en su retiro en el cual ya no quiso jugar con ningún otro equipo, prefirió mejor pues dar ese paso hacia atrás, pero sí ese gol es emblemática la manera en que corren el tiro de esquina para ganar, ¿no? Y también, o sea, como mencionas, ese gol, también los invitamos a que lo vean, lo busquen desde la narración de los propios jugadores, es increíble, ¿no? Sí, hablando ya de lleno en la final, ¿no? Porque también vale mucho la pena respetar la final de ese partido, que yo recuerdo fue muy cerrado, con pocas oportunidades, pues incluso se van hasta los tiempos extras 0-0 y pues muy aguerridos. La verdad es que Holanda salió a romper, a como diera lugar el juego de los españoles y una forma que ellos encontraron pues fue pegando, ¿no? O sea, la patada De Jong De Jong a Xavi es de cárcel. O sea, lo platicábamos fuera del video. Yo no sé cómo no le rompió ahí una costilla o le fisuró la caja torácica este, incluso una lesión de cuello, porque se ve cómo recibe Xavi el golpe y su cuello se va, bueno, su cabeza va para atrás, ¿no? Ese como latigazo. Van Bommel también me acuerdo que fue un carnicero ese día, o sea, impresionante. Jack Stamp se queda corto en comparación con lo que hizo este Van Bommel. Era realmente, pues yo no sé, ahí te preguntas muchas veces cuáles son las instrucciones que reciben los árbitros o qué está pasando, porque Van Bommel y De Jong se tenían que haber ido. Holanda tenía que haber llegado a los 90 minutos con 9 personas, 9 jugadores. Eh, pero bueno, ya se van a tiempos extras, un partido sumamente cerrado, donde yo creo lo más relevante fue esa tajada de Iker histórica, con el pie que Robben ahí, pues quién sabe cuánto tiempo le haya tomado superar esa falla, si es que ya la pudo superar, pero, pero pues sí, llegan a los tiempos extras, también muy cerrados, y también es muy emotivo la forma en la que se da el gol, ¿no? Bien dices que lo van narrando, que el niño, que Sex vio que el niño estaba solo y que el niño intenta filtrar el balón, pero no llega, lo desvían y le cae no me acuerdo a quién, y también le mete el pase a Iniesta. Iniesta como que dice que se detuvo el tiempo, que escuchó el silencio y lo mete, ¿no? Y está padre que le haya caído a Iniesta en estas como pues azares de la vida o cosas poéticas que el mundo tiene preparada, porque Iniesta había tenido una lesión ahí importante e incluso puso en duda su participación en el Mundial. Entonces, que se haya llevado ese premio del gol que le dio a España el primer campeonato mundial en su historia, dices, wow. Y aparte de todo, ese festejo donde se quita la playera y el nombre, ¿no? O sea, como para hacerlo todavía más dramático, todavía más emotivo, Dani Jarques siempre con nosotros, de este jugador del español que había fallecido pues jugando fútbol y era pues, un gran amigo del Fantasmita. O sea, fue como que una final bastante emotiva en ese sentido.
Y que aparte de Iniesta es de estos jugadores que no puedes, que a todo mundo le cae bien, ¿no? O sea, que no se mete con nadie, profesional, que juega espectacular. Incluso, pues hemos comentado esta injusticia porque creemos que en algún momento fue el mejor jugador del mundo. Y lo que sin duda creo es que no, lo que a lo mejor sí podríamos darle el premio es a la mejor dupla en la historia, ¿no? O por lo menos competiría ahí entre las mejores duplas históricas entre los jugadores de fútbol. Y bueno, al final de cuentas fue el que le tocó dar ese batacazo para que España pudiera gritar al fin campeón del mundo. Y aquí solo para igual ir cerrando, dentro del tema injusticia que ya habíamos mencionado, no le toca a Raúl ser campeón, ¿no? Raúl que había, o sea, seguía en activo y había sido el jugador que había mantenido quizá a España en la elite, si así se podía decir, o no había dejado que cayera del todo. Aquí por el tema justo generacional, ya no le toca participar en este triunfo. Entonces, también creo que es de esos datos a recordar, ¿no? O sea, creo que también se lo hubiera merecido quizá ir como suplente en su momento, pero pues no tuvo esa cabida por el tipo de jugadores que llevó el buen Vicente del Bosque. Pero sí, o sea, es una gran selección, creo que fue un gran mundial. Eh, Bastantes cosas a destacar. Al final creo que sí lo gana el mejor equipo en un partido cerradísimo. Y sobre todo lo que mencionabas, ¿no? O sea, estuvo tan cerca Holanda de lograrlo que ni siquiera es que España hubiera fallado muchísimo durante ese partido, sino que se la pasó en medio campo la pelota. eh, Prácticamente era el primer campeonato para cualquiera de los dos equipos, entonces iba a debutar un nuevo campeón. Tenía que ser ahí en ese continente quizá, ¿no? Eso lo hacía todavía más emblemático, porque no todos los equipos habían logrado ganar fuera de su continente, o no es algo tan sencillo ganar fuera de tu continente, y aquí en este punto, pues bueno, se logra. Y pues sí, no sé si tenemos algún otro comentario final. Pues realmente nada más como anécdotas curiosas. No estoy seguro si fue aquí donde eh, llega, creo que la reina al vestidor de los españoles y sale Puyol en toalla. Es en este mundial, ¿no? Ujú. Esa anécdota está curiosa. Y también otra, ves que se supone que el trofeo del mundial solo lo pueden tocar presidentes de Estado, o bueno, me imagino que también los reyes, por ejemplo, la reina de Inglaterra o cosas así, y ex campeones del mundo. Y aquí también en este festejo de los españoles en el vestidor se hace presente una persona que es un seguidor acérrimo del fútbol, seguidor del Real Madrid, pero que es un crossover chistoso porque es de otro deporte, que es el señor Rafael Nadal. Va y se mete a festejar con los jugadores españoles, y hay unas fotos ahí donde Rafael Nadal está cargando el trofeo. Que digo, también Rafael Nadal es una figura emblemática en España, ¿no? O sea, el deportista más importante de ese país, pero, pero después de él seguramente están al nivel Iker y toda esta generación de jugadores que dices, bueno, a lo mejor si alguien en España podía también tener ese derecho a tocar el trofeo, era Nadal, ¿no? Eso estuvo interesante. Fuera de ahí, fue un gran mundial también, como dices, y no mi favorito, eso sí, no está cerca de ser mi favorito, pero un gran mundial como todos. Y nada más en lo último, clase de ligue del buen Gerard Piqué, que aquí conoce a Shakira, le pide su número y le dice te lo doy en la final, y le dijo, bueno, ahí nos vemos, y se la cumplió. La Algo vio en la así, final y pues bueno, ya ahorita hasta niños tienen, ¿no? exacto. Pues bueno, Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos a este programa. La verdad es que lo disfrutamos bastante este podcast o recordar todo este tipo de cosas. No olviden suscribirse. Y pues bueno, muchísimas gracias por seguirnos y dense una vuelta por los demás videos. Muchísimas gracias. suscríbanse, los platónicos del deporte en Gabray Sports. Es correcto. Adiós.